Buenos días, bienvenidos a Encuentro Extra. El tema del tránsito nos consume horas de vida diariamente. Ahora hay una serie de propuestas sobre las multas y luego que la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, hablara de que se pagara la multa inmediatamente y que hubiese consecuencias, que es un problema que no ocurre en la República Dominicana. El semáforo en rojo, se circula en vía contraria, velocidades extremas, un desorden absoluto. Pero el sistema de multas que estableció la ley la ley del 17 de Intran, ocurre que no se cumple. Es una ley, pero las autoridades, por un asunto de populismo, decidieron que eran muy altas. Entonces, las que van de 17.000 a medio millón, ahora se está hablando, mira, vamos a dejar eso en 1.000 y pico de pesos y tal. Pero se plantea desde el Congreso donde se dice, o desde donde se dice, hay que hacer algo, hay que ser duro, hay que hacer cumplir la ley. Sin embargo, en un momento de agravamiento, en que solo en lo que va de año hay más de 360 muertos por accidentes de tránsito y que se lleva alrededor del 3% del PIB, con muchas personas con dificultades para integrarse a la producción porque quedan con limitaciones físicas, familias que difícilmente puedan tener el sustento porque el cabeza de familia está en una silla de ruedas o en un hospital por meses. En ese contexto se habla de reducir las multas. No de hacer cumplir la ley, sino de reducir las multas. En esto hay muchas culpas. Los gobiernos, por populismo o por mantener la popularidad, no quieren hacer aplicar la ley, no quieren que se cumpla la ley. 100 motoconchistas o choferes del transporte público de Concho montan una protesta en una esquina, eso dura horas, la policía va, salta a la portada de los diarios y los gobiernos reculan. Así no se puede, así no puede un país avanzar, así no podemos echar adelante los aspectos institucionales. Ese es un problema de voluntad política, es un problema de hacer cumplir la ley, es un tema de que los gobiernos deben de pensar en la popularidad. Y si es alta, hay que invertir 10, 12, 15% de esa popularidad en regular la actividad pública, en regular el transporte en todas las vías del país. Y no exonerar porque son padres de familia o que pueden provocar mucho ruido, que es el aspecto principal que toman los gobiernos y los asesores. Es una dificultad mayor, todos estamos expuestos, perdemos horas preciosas, es dinero que se pierde por todas partes, por las muertes, los accidentes, el tiempo en trasladarse al lugar de trabajo, regresar a la casa, ir al centro de estudio. Y eso debe estar por encima del interés del padrefamilismo militante que existe en la República Dominicana. ¿Cuándo se dispondrá un gobierno a hacer el cambio? No sé. Que ha habido muertes de 7, 10 personas, patanas, camiones a contravía en la Winston Churchill, que se meten en la 27, Carmen Mendoza de Corniel, como vimos hace poquito, afectan el turismo en el este, matan muchas personas en una curva del sur, en fin. ¿Cuándo? No sé. No sé qué ha de pasar en la República Dominicana para poner atención a este tema. Finalmente, el caso de una joven de origen indio que vino a República Dominicana de vacaciones, de repente va a la playa acompañada de un joven también norteamericano y desaparece. Una intensa búsqueda. El joven Joshua era del interés de la investigación a la que se sumaron autoridades norteamericanas y en definitiva se le retuvo unos 8 o 10 días, no se le pudo vincular objetivamente a la desaparición intencional y hubo que despachar.
se elevó un habeas corpus preventivo ante un juez y el juez no tenía de otro que disponer su libertad. Y qué bueno. La retención no tenía sentido después de tantos días. Y lo malo de esto, y ya había una campaña contra República Dominicana tratando de afectar el turismo como un país inseguro, pero no se debió esconder el pasaporte. Si salimos de esta situación más o menos, ¿por qué retener el bendito pasaporte? Facilítele el pasaporte, devuélvale el pasaporte para que se vaya. El miércoles de esta semana, el consulado norteamericano rápidamente le entregó un pasaporte, se fue a Estados Unidos vía Puerto Rico, aunque allá tuvo un pequeño percance, porque no tenía entrada. Es un pasaporte nuevo. Si usted viene de República Dominicana, no tenía la entrada. A República Dominicana ya el joven pasó otros momentos difíciles ahí de retención momentánea en Puerto Rico. Hay muchas enseñanzas. Yo creo que este es un país seguro, los hoteles toman medidas importantes de seguridad. Cuando se coloca bandera roja, que usted no puede meterse ahí. Es difícil usted decirle a un joven que no viva en vacaciones en un lugar de playa, que no esté hasta horas altas de la madrugada. No nacimos viejos, todos hemos pasado por esas edades. Y después de ese ambiente, para la playa. Recordemos que en los 31 mucha gente sale para la playa y ya borracha en un vehículo. Imagínense en un lugar de playa realmente. Actuar siempre preventivamente, hacer las tareas como se hicieron de búsqueda, una muy buena integración. El Ministerio Público tiene mucho cuidado con respecto a derechos y cuidar el turismo. Debimos ser más proactivos desde el primer momento. Y ahora lo que queda, esa secuela que queda ahí, trabajarla hasta que se elimine por completo la campañita o los elementos de la campaña de que este es un país inseguro. Este es un país muy seguro, seguimos creciendo en turismo y tenemos que seguir adelante y tomar esto como una enseñanza. Aneris Meléndez, presidenta de ACOPROVI, que es la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda. Vamos a hablar con ella de cómo está el negocio y además con todas estas medidas de Trump que tienen al mundo patas arriba. Si de alguna manera, por la colocación de aranceles, podrían haber algún tipo de afectación sobre la construcción en la República Dominicana. Vamos a comerciales, regresaremos con ella en breve. Aneris Meléndez, presidenta de ACOPROVI, está con nosotros. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un gran saludo, una distinción estar aquí acompañándote. El placer es nuestro. Comencemos con Trump. El país está como en ascuas, el mundo está como en ascuas, porque un día se anuncian aranceles, cuando van a entrar en vigencia se descontinúan o se baja el monto. Si un país toma una decisión como grabar plataformas, la amenaza y colocar aranceles. Y hay como esa incertidumbre y lo que las economías de estos países o del mundo necesitan es certeza. La economía se maneja con confianza, con certeza. ¿En qué medida en esa parte de la economía que representa la construcción puede verse afectada por esta manera tan agresiva de manejar la política de los Estados Unidos que impacta al mundo?
Sí, yo coincido totalmente con lo que con lo que planteas, de que esa incertidumbre, ese decir algo, amenazar con algo, todavía no cumplirlo, pero no se sabe, definitivamente no crea el ambiente propicio para un desarrollo económico en cualquiera de las áreas de los sectores económicos del país. En el caso de la construcción, tenemos por un lado que el tema arancelario y demás puede que no sea un impacto tan importante porque no todos los productos, o mejor dicho, la mayor parte de los productos importados que se introducen en la construcción no son de procedencia estadounidense. Sin embargo, sí tenemos otro aspecto en el cual pudiera ser algo muy importante para el sector y tiene que ver un poco con el dinero que manda la diáspora dominicana hacia el país o esa decisión de compra de muchos estadounidenses o sea, extranjeros o dominicanos en comprar una vivienda. Sabemos que es parte importante del proceso de venta de cualquier proyecto, por ejemplo, de segunda vivienda o cualquier proyecto incluso de bajo costo. Hay muchos dominicanos de la diáspora y muchos extranjeros que compran la vivienda. Nosotros le llamamos a esto algo así como exportar vivienda, pero la realidad es que la vivienda está aquí. Correcto. Entonces, en ese sentido, cuando se realizan medidas restrictivas para temas de la fuga de capital desde allá o la fuga de dinero desde allá, dígase que no puedan hacer todo lo que son las transferencias o el tema de también ser restrictivo en medidas migratorias, que también está sucediendo, todo eso impacta en la decisión de compra de una vivienda de un extranjero o de un dominicano de la diáspora o también en la forma de pago. O sea, es decir, a lo mejor no pueden enviar el dinero ahora, lo van a tener que postergar y eso afecta las ventas aquí en República Dominicana y afecta también el desenvolvimiento de los proyectos. O sea, yo diría que más por ahí sería una posible afectación. No se puede cuantificar o determinar, bueno, van 2 meses, si ha habido alguna afectación hasta el momento. O sea, no tenemos estadísticas. Certezas. Pero sí sabemos que, y tampoco la tengo desagregada en este momento, pero sí sabemos que un 15% de la inversión extranjera va a inmobiliario en este país y otro 15% va a turismo. Claro, inversión extranjera en general, pero podemos decir que Estados Unidos también es una fuente importante de inversión. Por ende, entenderíamos que esa incertidumbre no favorece al sector. No favorece. Hay otro aspecto que tiene que ver con personas que engañan con ofertas irreales o que venden proyectos inexistentes o que alteran los precios o que simplemente son estafadores profesionales. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué tipo de relación ustedes han establecido con las autoridades para ver mecanismos de control? ¿Cómo marcha eso? Y si hay una cuantificación de daño en ese sentido. Qué bueno que empezaste el tema no hablando de estafa, sino de engaño. Y yo creo que ese es el primer punto que tenemos que entender. Hay una diferencia entre lo que es una estafa y lo que es una reclamación. Y se ha confundido y mezclado el tema, afectando, de hecho, la credibilidad y la reputación del sector. Ahí tengo varios mitos bastante breves que quisiera entonces dialogar sobre el punto. Lo primero es lo que acabamos de decir, la diferencia entre estafa y reclamación. Una reclamación puede ser conciliable. Hay vicios de construcción, hay diferencias en el precio, que si subió, que si bajó, que si entregué más tarde o entregué más temprano, pero existe el proyecto, existe el producto que se va a entregar. Tal como comentabas al inicio, un engaño o una estafa tiene que ver con una ilusión, un oportunista, pero un estafador, un delincuente, que le crea una visión a una persona, de modo que esa persona confíe en algo que es ficticio y entonces cae en la trampa. Y ahí tenemos que combatir esto cambiando el paradigma a que en vez de sentir temor por invertir, temor por caer en una estafa, mejor combatirlo con conocimiento. Nosotros hemos estado impulsando dentro de todos los actores del sector una nueva iniciativa o plataforma que se llama Compra Seguro Tu Vivienda. De modo que las personas pueden tener más información de qué hacer para no dejarse caer en manos de un estafador. Y ahí básicamente tiene que ver mucho con información. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, ¿dónde acudir? El que está interesado en una vivienda, mira periódicos o mira redes, cosas muy hermosas, ofertas, sobre todo volviendo a los dominicanos en Estados Unidos, por ejemplo, en España. De repente llegan unas ofertas maravillosas en lugares paradisíacos. Los estafadores tienen esa magia, ¿no?, de envolver y de hacer promesas maravillosas. Entonces, ¿qué información, dónde acudir? ¿Cuáles son esos caminos para evitar la estafa?
Sí, ahí te comento. Yo creo que se puede dividir en tres partes. La primera es seleccionar tanto un constructor y promotor, que es con quien usted confía que debe hacer el negocio, que tenga reputación, trayectoria en el mercado, que ha entregado. Seleccionar una buena empresa que sea la que dé respaldo al proyecto, pero también asesorarse con su abogado o con un agente inmobiliario, o mejor dicho, un asesor inmobiliario, en el cual usted confíe, pero que también tenga reputación. Ese yo creo que es el primer paso. El segundo paso tiene que ver con la legalidad del proyecto. Debe solicitar los documentos que avalen las diferentes aspectos del proyecto que le dan su legalidad. Por ejemplo, que el título esté a nombre del mismo promotor o del proyecto que va a ser realizado, que usted esté depositando en la cuenta del promotor, que el contrato usted lo esté firmando con un representante apoderado de la empresa con la cual está haciendo el negocio. La realidad es que la gente se pierde, que vea formalidad en esa empresa, que vea una oficina, vea un espacio donde usted entienda que usted va a tener una seguridad de con quién está tratando. Y el tercer punto tiene que ver con la legalidad del proyecto, que el proyecto tenga al menos un proceso de permisología avanzado, que cumpla con condiciones del mercado. Por ejemplo, sabemos que si un proyecto está a mitad de precio o le promete una vista a una playa y usted va y ve que no hay playa cerca, usted entiende que hay algo que está pasando mal. Aquí lo importante es asesorarse, primer punto. Pueden entrar a las redes de Acoprovi, donde hay un listado de factores esenciales que podemos evidenciar para eso. De asociados. Y dejarse asociar, y dejarse asesorar. Pero es que hay algo en la psicología, no sé si solo del dominicano, pero a veces pasa con cirugías plásticas. Lo pensé porque en estos días estaba tratando el tema y lo voy a usar como ejemplo. Hay personas que huyen del médico que le plantea requisitos para preservarle la vida. No, primero sería preferible que usted bajara de peso. Es una sobrepeso mórbido. Usted tiene que hacer estos exámenes y le pone una serie de condiciones. Hay personas que dicen, ese médico fastidia mucho, ve donde fulano, que se resuelve. Entonces pasa eso. Con algunos medicamentos, a veces la gente le dice, el doctor le dice, mire, usted toma esto durante un mes, la gente lo puede tomar unos días, o aparece un vecino creativo. Olvídate de los médicos siempre tienen un problema, tómate esto y esto. Entonces a veces con la vivienda también la gente se entusiasma con un proyecto y cuando viene alguien, un abogado, le dice, mira, averigua tal cosa. Mira, una expresión que se usa mucho en estos tiempos, está zarando. Ya yo quiero él, parece una persona buena. Me perdonan los cristianos, pero hay algo que funciona de maravilla. No, él es cristiano, es una gente cristiana. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo combatirla? Sí. Profesionalmente, ¿cómo combatir a ese elemento de la cultura o esa distorsión? Has dado en un punto clave. Sabemos que el dominicano anhela tener su vivienda propia y es un sueño, pero a la vez también es un derecho constitucional y que nosotros como promotores y constructores estamos llamados a poder cumplir. Sin embargo, tenemos que entender que comprar una vivienda es una transacción especializada. Igual que como cuando vamos a comprar un carro, si está usado, usted lo lleva al mecánico, verifica todo, verifica que la matrícula, la placa, el serial y todo lo demás. De igual manera, usted tiene que tener ciertas previsiones a la hora de hacer una transacción para comprar una vivienda. Luego de ilusionarse, a veces las personas se pierden en que haciendo una transacción de millones, porque ninguna vivienda, la de bajo costo, su tope es 5 millones. O sea que por mínimo que sea el costo, son millones de pesos que usted va a invertir. A lo mejor gastarse unos pocos miles de pesos en una asesoría pagada, de un abogado, de un asesor inmobiliario, creo que vale la pena, porque es lo que hace que asegure la inversión. Que si usted no tiene el conocimiento necesario para saber qué documentación debe solicitar o solicita la documentación pero no sabe si es correcta o si es incluso legal, que no sea una falsificación, esto es un tema especializado, es mejor dejarse asesorar. También hay un elemento ahí que por esa serie de situaciones, en buscar una vivienda que ya implicó, como señala, lo referente a buscar una importante cantidad de dinero, implica como ese costo adicional que uno tiene con lo complejos de los impuestos en el país. Dice, mira, pero ¿qué tengo que para pagar? Yo se lo decía mucho más en Díaz cuando era director de impuestos internos. Para pagar 5,000 pesos tengo que buscar una asesoría
quizás me cuesta 8. Entonces, quizás por esas inseguridades, no son generales, no, por esos elementos de inseguridad que se introducen, entonces la gente tiene que gastar más o colocar en su lista de inversión un elemento de gasto para esto. ¿Cómo trabajarle eso a la gente? Porque a veces también el ciudadano dice, pero tengo que buscar más dinero también para asegurarme de eso. ¿Qué es lo que pasa? No, es un tema de conciencia. Es entender que es peor perder lo más por lo menos. Sabemos que, reitero, una transacción es millonaria. Claro. Imagínese que usted se ha estafado. Hay un tema ahí que no dije anteriormente, que es otro de los mitos de las estafas, y es que si son más ahora. Según la estadística oficial, el registro de oferta de edificaciones que mide la oferta, o sea, lo que se está vendiendo, presente o futuro, en el Gran Santo Domingo en 2024 habían comerciales, solo Gran Santo Domingo, que extrapolándolo al país, bueno, vamos a extrapolándolo al país entero hay entre 50 y 60 mil viviendas en proceso de ofertarse en el 2024. Han habido cuántas reclamaciones por temas de estafa, no, 100, 300, son unas cuantas. Son muy dolorosas, porque es muy duro una familia haber, qué sé yo, ahorrado por toda su vida y entonces luego que pierde el dinero. Son muy dolorosas, pero no son, la mayoría no son representativas. Ahora bien, a ese que perdió esos cientos de miles de pesos, esos millones de pesos, creo que le hubiera gustado haber invertido, no sé, 10, 20 mil, 30 mil pesos en un buen abogado y entonces haberse asesorado y no haber perdido su dinero. Bueno, vamos a comerciales, regresaremos en breve con Aneris Meléndez, es la presidenta de ACOPROVI. Continuamos este encuentro con Aneris Meléndez, la presidenta de ACOPROVI, la Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda. Se nos quedó un pequeño detalle del tema anterior. Yo tampoco lo diferencio mucho ya en la práctica del promotor y el agente inmobiliario, que parecería que es uno, hay gente que se le acerca, habla y como eso se confunde y ese fue el que vino donde mí, ese que yo culpo. ¿Qué previsión tomar? ¿Y qué es uno y qué es otro? Buenísimo. Miren, hay una diferencia importante entre lo que es el que comercializa la vivienda y el que la promueve o la construye, ¿verdad? En el que hay que confiar realmente es en quien asume la responsabilidad de dar la cara por la promoción y la construcción del inmueble. Esa es la persona que tiene que estar, o bueno, la empresa que debe estar en el contrato, con la que usted tiene que estar claro y que todos los papeles del proyecto, todos los papeles de esa empresa. El que comercializa una vivienda, que muchas veces se le llama agente inmobiliario o asesor inmobiliario, es básicamente un intermediario. Es muy positivo porque le da referencia, le muestra diferentes opciones, le da un poco de conocimiento del tema, pero en realidad es que es un intermediario, comisiona, tiene interés de hecho en que la vivienda se venda. Sí, es el de la... Como se dice popularmente, el de la muela. El vendedor. Entonces, el vendedor... muy persuasivo. Muy persuasivo. Es importantísimo el vendedor porque, bueno, como le dije, le da varias opciones, usted no está solo enfrascado en una hora. Cuando usted toma una decisión en base a las diferentes opciones que le da un vendedor, tiene que entender que lo que debe investigar es el proyecto y es el promotor. Y con quien usted está haciendo negocio es con el promotor. El intermediario tendrá su comisión y salió. Su comisión y salió. Eso me parece un poco cuando es alquiler también. Sí, es tal cual. Es un tema, eso es un poquito ahí complicado. Pero pasemos a otro aspecto. Yo veo que en el Gran Santo Domingo y particularmente en la ciudad capital, yo veo construcciones por todas partes. Y yo digo, bueno, Aneris y sus compañeros te están llenando de millones diariamente. Las cosas están muy buenas, pero también entonces escucho quejas de que la construcción que ha disminuido, que se ha paralizado, que hay dificultades. ¿Cómo es eso? Yo no lo entiendo. Bueno, pues se lo explico de una manera muy sencilla. A ver.
Lo primero es que veamos estadísticas económicas. En enero del 2025 ahora, cuando recibimos las informaciones sobre el crecimiento del sector, vemos que tiene un 7.3% negativo de decrecimiento. ¿Sí? De decrecimiento. Venimos de un 2024 sumamente retador por lo que todo el mundo ha escuchado sobre las altas tasas de interés, que afectan en dos aspectos. Primero, si hay una alta tasa de interés en el proceso de entrega del inmueble, por ejemplo, para el préstamo hipotecario, muchas personas no califican entonces porque no pueden pagar la cuota del préstamo y tiene que la vivienda ser retornada para vendérsela a otro. Paréntesis, ¿en cuánto está? En la tasa de interés, pero usted puede tomar un préstamo entre un 13 y un 16%, altísima, altísima. Entonces, por otra parte, las tasas de interés impactan en el financiamiento del proyecto, o sea, en los préstamos interinos. Y eso significa que el precio de la vivienda se eleva. Esos dos aspectos conjugan un caldo de cultivo negativo para el sector que hemos estado viviendo, pero que tenemos esperanza que en este año, con dos aspectos, primero, una liberación de encaje legal a finales del 2024, que todavía está en proceso de impactar, eso es muy positivo. Y segundo, vemos que en este año posiblemente, tal vez en la segunda mitad del año, comiencen a disminuir un poco esas tasas. Eso es positivo. Ahora bien, vemos que por un lado decimos que el crecimiento es negativo, pero en la calle no se nota, en el sentido de que vemos mucha construcción. Entonces, ¿a qué se debe esa inquietud? Se debe a que el proceso de conceptualización de un proyecto, de iniciar la construcción de un proyecto y durante el proceso constructivo, las condiciones actuales no se reflejan de inmediato. Es decir, yo tomo la decisión hoy, en base a las condiciones de hoy, de que voy a empezar un proyecto. Por todas las situaciones de permisología, vengo a empezar el proyecto un año después y luego durante el proceso constructivo, si me paro, puedo entrar en un default en el proyecto. Yo tengo que entregarlo. Sea que pierde o gane, sea que gane menos, yo tengo que entregar el proyecto para ser responsable y para poder cumplir con las metas que le prometí a los clientes. Eso quiere dejar dicho que hoy estamos viendo el reflejo de lo que sucedió hace un año en cuanto a las condiciones económicas. Ahí me pregunto, y es lo que venimos diciendo desde mediados del año pasado, que fue donde las tasas subieron más. ¿Qué va a pasar entonces en un año? ¿Qué va a pasar? Hace 6 meses decíamos, miren, va a haber una situación retadora en 6 meses, 8 meses, y es lo que estamos viendo hoy. Sin embargo, eso no tiene que llamarnos la atención como que hay una situación que no va a poder ser salvable. La construcción ha pasado por esto históricamente en varias ocasiones y ha sobrevivido. Aquí lo que tenemos que buscar es, primero, hacer un llamado a todos aquellos suplidores, ¿sí? Los suplidores, porque hay un tema de inflación también de materiales de la construcción, que me permito comentar brevemente. Las estadísticas oficiales, que son el índice de costo directo de la vivienda de la Oficina Nacional de Estadística, plantean que en el 2024 solo subió cerca de un 3.60, cerca de un 4% el costo de la construcción. Sin embargo, lo que sucede en el mercado actualmente por encuestas realizadas en otros asociados anda entre un 8 y un 12%. Entonces, esa inflación con el tema de las altas tasas de interés hacen entonces que sea muy retador que un dominicano pueda acceder a una vivienda en este momento. Enero contra enero, o sea, hay un 7% negativo en enero del 25, pero enero contra enero, ¿cómo es? Es así, es enero contra enero. El dato es enero contra enero. Exacto, y si medimos el año 2024 completo, que es otra estadística, el crecimiento del sector fue 2.1, lo cual fíjense que el del país estuvo cerca de un 5. Correcto. Entonces, si vemos que la construcción creció mucho menos que el país, pero que la construcción equivale a un 15% del Producto Interno Bruto, es algo impactante. Sí, y eso se debe a que a principios de año tuvimos crecimientos positivos, pero la segunda mitad del año, por las altas tasas de interés, comenzamos a tener decrecimiento. ¿Conviene o afecta al sector el alza del dólar, en el nivel que está el dólar actualmente? No, de ninguna manera conviene. Mientras sube el precio del dólar o la tasa cambiaria, lo que sucede es que los materiales de la construcción, que dependen de eso, van subiendo también. Nosotros entendemos y sabemos que las políticas monetarias que se están tomando actualmente son las adecuadas. Entendemos que se ha logrado la inflación controlada, la tasa del dólar no ha variado tanto, las altas tasas de interés no necesariamente se corresponden a políticas locales, sino a temas internacionales. Creemos que se está haciendo un buen trabajo. Lo que estamos es esperanzados de que esa afectación que ha tenido el sector sea correspondida primero
porque los suplidores de materiales tengan mucha conciencia a la hora de subir los precios de sus productos. Este no es el momento de ganar mucho. Este es el momento de proteger las ventas del sector, que son las que hacen que no haya un 7% de decrecimiento, las ventas del sector. ¿Qué por ciento de las ventas representan las compras de dominicanos? Quizás otros extranjeros desde Estados Unidos, desde Europa, por ejemplo. Sí. No hay una estadística exacta, pero le puedo comentar. Depende de la tipología de vivienda. Por ejemplo, en vivienda de bajo costo, podríamos inferir, sin una estadística planteada, que hasta un 30% pudiera ser compra de extranjeros. En bajo costo y en segunda vivienda. Pero entonces, en ese contexto es bueno el alza del dólar. No, es que el alza de... se refiere a que le rinde más el dinero, correctísimo. Correcto, pero sube el precio. Quizás. Sube el precio. Entonces, una cosa como que compensa a la otra, porque finalmente la tasa del dólar impacta a los productos que vienen importados. Y hay una gran cantidad de productos, sobre todo lo de terminación y el acero, que es uno de los más importantes en la obra gris, que su materia prima son importadas. Entonces, ahí se compensa. Aneris, finalmente en 30 segundos. ¿El lavado disminuyó, aumentó? ¿Qué tal en la construcción lavado? ¿El lavado? No hay una estadística que pueda decirnos qué está pasando. Si la tuviéramos, podría comentarte. Ahora, yo asumiría, a partir de todas las medidas que se han estado tomando, una ley de lavado de activos muy activa y que los constructores tienen que cumplirla, que ha tenido que disminuir definitivamente. Qué bueno. Aneris, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, prestos aquí a dar información. Gracias a ti. Aneris Meléndez, presidenta de la Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda, ACOPROVI. Ya sabemos cómo andan las cosas con una voz autorizada. Como ella. Severo Rivera tiene a la maestra de danza moderna Marianela Boan. Vamos a quedarnos con ellos dos. Adelante. Bien, gracias por continuar con nosotros. Hoy nos honra con su presencia una maestra de la danza, una persona que ha hecho un trabajo extraordinario en República Dominicana, luego de dejar una impronta internacional, porque ella es cubana, pero es dominicana, la tomamos como dominicana hace muchos años, a la maestra Marianela Boan, que es una persona a quien hemos conocido en este viaje en la cultura, y la verdad que es un placer tenerla aquí, maestra. Igualmente, Severo, igualmente. Un placer para mí estar contigo, un gran periodista. Muchas gracias, maestra. Yo pienso que hacemos un reconocimiento a su trabajo, ¿no? A su trayectoria y a toda esa impronta que usted ha ido dejando desde que decidió instalarse en la República Dominicana. Así es. Con la maestra vamos a conversar de danza. Tiene un espectáculo para mayo, que es una producción que se va a presentar en Casa de Teatro. Pero antes de entrar en los detalles de esa puesta en escena, yo quisiera, maestra, que nos comente un poco cómo usted ve el desarrollo de la danza hoy, la clásica, la moderna, y las innovaciones que se han podido producir a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Porque hay un proceso de evolución que se da en todas las manifestaciones de la vida. Y me gustaría tener quizás su opinión, ¿no? Como una persona que ha hecho un papel importantísimo, como decíamos al principio. Bueno, yo creo que tanto aquí en República Dominicana, en el Caribe, en el mundo, la danza tiene momentos un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero la danza es algo esencial al ser humano y está en permanente desarrollo siempre, ¿sí? Es algo necesario para la vida. De manera que yo pienso que está siempre mejor y mejor y mejor. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí hace 15 años ya, no había tantos bailarines contemporáneos como hay ahora, ni tanta formación. O sea, ha habido un trabajo grande de la escuela, de las compañías, para desarrollar la danza y eso se siente, ¿no? Igual en el mundo tú sientes, bueno, lugares más en los que la danza está más desarrollada, menos.
pero en general es algo que siempre está vivo y mejorando y progresando, ¿no? Satisfacciones, porque usted habla de que en los 15 años que tiene aquí, ha visto desarrollarse la danza contemporánea, pero usted ha jugado un rol importante en la compañía de danza contemporánea. Esa parte no me toca decirla a mí. La digo yo, y en ese sentido, me gustaría que me comente un poco de ese desarrollo del talento. Gente que ha pasado por sus manos que hoy, que no se quedó estancada, que ha seguido creciendo. Bueno, sí, increíble. Bueno, yo pienso que, a ver, cuando una persona tiene talento de verdad, nunca para de crear, nunca para de formarse, etcétera, ¿no? Cuando llegué aquí yo encontré gente con mucho talento y de esas personas escogí bastantes para un grupo, para la compañía, y he visto con mucha alegría como por ejemplo los bailarines con los que yo voy a trabajar ahora nuevamente, como Daimé del Toro, Rafael Morla y bueno, muchos otros, Patricia Ortega, Eric Roque, Mildred, se han seguido desarrollando su carrera con mucha estabilidad dentro de la compañía y fuera de la compañía. Evelyn Tejeda también, que ya no está con nosotros aquí en el país. Pero que quiero decir que ha habido, sí, un desarrollo. Ellos ya son también maestros, ¿no? Y eso me da mucha... Y también tengo los nietos, le llamo yo. Estos son los hijos y tengo los nietos, bueno, que son otras generaciones que también, con las que también he trabajado últimamente, que es excelentes bailarines, mucha formación. Cuando yo llegué había más formación en ballet, era más fuerte. Pero con el tiempo se ha desarrollado mucho la danza contemporánea. Cosas así que usted pudiera visualizar como retos importantes que nos quedan por saltar en perspectiva. Fortalecer más las compañías. Sí, hay un énfasis en la escuela, pero entonces cuando los muchachos se gradúan, no tienen seguridad de que pueden ir a una compañía, los mejores, ¿no? Normalmente para las compañías se escoge a los mejores, pero esos mejores muchas veces no tienen trabajo porque no hay cómo contratarlos, no hay cómo pagarles un salario bueno, etc. Una vez que están en la compañía, pues tienen una estabilidad que en el mundo ya es rara, realmente, porque tienen mucha estabilidad laboral, seguridad social, aunque los salarios no son altos. El problema es acceder a las compañías, que los puedan contratar. Entonces ahí se pierde mucho talento, mucha gente se tiene que ir de República Dominicana, se pierde el talento que se ha formado. Pero también hay unos requisitos para ingresar, digamos, a la Compañía Nacional de Danza Dominicana. Bueno, la nacional, ¿verdad? Creo, no sé muy bien ahora, pero creo que tienes que, bueno, hacer graduado de la escuela, eso en primer lugar, etcétera. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y continuamos esta interesante conversación con la maestra Marianela Boan. Continuamos la conversación con la maestra Marianela Boan a propósito de su próximo proyecto, pero antes de entrar en los detalles de lo que es la próxima producción, yo quisiera, maestra, que nos comente un poco cómo ha impactado la ley de mecenazgo en la industria de las artes escénicas, Sí. en sentido general. Claro, bueno, por ejemplo, este proyecto lo estoy haciendo con una, bueno, sabe que la ley no funcionó, tuvo un problemita, sí. Pero el personal que trabaja con la ley, o sea, Henry Mercedes, el ingeniero Luis Villalona, todo ese equipo ha luchado por que esto tenga una continuidad, así como todos los gestores aquí también en Dominicana, incluyéndome. Y ellos lograron entonces darnos una parte de ese, a algunos gestores que lo admitieron así, hicimos un reacomodamiento y hemos recibido una parte de ese dinero de mecenazgo para poder trabajar. Y con ese dinero es que yo estoy haciendo un proyecto que yo presenté que se llama Marianela Boan Dance, que es mi compañía, plataforma coreográfica, porque tiene también una intención de desarrollo coreográfico más allá de mí, ¿no? En los intérpretes, en los coreógrafos, etcétera. Me parece que ojalá que algún día la ley pueda ser plena, porque realmente es maravilloso poder trabajar así, que tú tienes un fondo y tú lo vas utilizando de una manera lógica
sí, ¿sabes? Lógica, vas decidiendo, planificando ese dinero para poder, por ejemplo, ahora hicimos la obra y después tenemos todo un trabajo de circulación nacional e internacional de la obra, o sea que todo el año yo puedo estar trabajando con ese fondo bien administrado, desarrollando ese trabajo y el trabajo pedagógico. Qué bueno, eso es importante, que se desarrolle la ley de mecenazgo. Reactor Antígona. Háblenos de esta puesta en escena que va en Casa de Teatro, maestra. Sí, Antígona es una obsesión para mí. Ya Bueno, en el estamos año, viendo aquí, perdón, sí, las imágenes de la promoción de la obra. sí. Ya yo en el 1993 en Cuba hice una Antígona, pero era un dúo, solamente estaban Antígona y Polinices, ¿no? Ella tratando de enterrar el cadáver del hermano. Y siempre me quedó como una obsesión desarrollar eso, y ahora fue el momento. Entonces, es una obra sobre Antígona. De Antígona se han hecho infinitas obras. La lectura de esta obra no está tan centrada en su oposición a Creonte. Fíjate que Creonte no está en la obra están Edipo y Polinices, sino en su relación con la familia y cómo la familia puede ser también algo que tu compromiso familiar puede ser bueno y puede ser también muy negativo. O sea, como yo pienso que las decisiones de Antígona, la hiperresponsabilidad que ella tiene frente a Edipo y frente a Polinices, su rol de cuidadora, sacrificada, sumisa, entregada. O sea, todo eso se cuestiona en la obra, ¿no? La relación de parentesco más que la relación de poder. Bueno, tengo el gran honor de trabajar con Rafael Morla, Daimé del Toro, y un joven, Samuel Mansueta, que realmente no estaba haciendo mucho ahora, no está en ninguna compañía ni nada, y me ha dado mucho placer poderle ofrecer esta experiencia de trabajar con ellos dos y conmigo. Y estoy trabajando también con otro músico, un músico dominicano que se llama José Andrés Molina, joven muy talentoso. Nada. ¿Tendrá música en vivo entonces? No, es grabada pero compuesta por él. Muy bien, ok. Entonces el estreno va a ser el 15, 16 y 17 en Casa de Teatro, 15 y 17 de mayo. La entrada va a ser gratis. Qué interesante. Para que puedan venir, todo eso no sea un impedimento. Muy bien. Y me decía también, maestra, que hay una serie de talleres que forman parte de este proyecto. Sí, sí. He hecho una colaboración con el Centro Cultural de España y también en mayo, o sea que en mayo es todo. Tienen que estar atentos a mayo. Qué bien, muy bien. Vamos a hacer los sábados de mayo, menos el sábado que hay que hay función, que es los sábados 10, enseña Daimé del Toro un taller de técnica de danza contemporánea. El 24 ensaya Óscar Jiménez, que es un invitado maestro español que va a enseñar danza española estilizada, ¿no? Y al final, el día 31, Rafael Morla, que además es el director de la Escuela de Teatro, va a dar un taller de danza-teatro. Todos esos talleres son los sábados de 10 a 12. Son gratis también, por favor. No hay que buscar, procurar boletas. Ni nada, simplemente llegar allí. Todavía no sé bien cómo vamos a hacer eso, falta un tiempito. Sí. Pero en principio es llegar allí y tomarlo. Qué bueno. Yo pienso que hay una propuesta bastante completa, que es la que usted está desarrollando con el plan de la ley de mecenazgo. Pero también me hablaba, antes de que nos marchemos y concluyamos el programa de hoy, de una agenda internacional que usted siempre ha tenido, maestra. Avánceme algo. Bueno, la obra, antes de empezar a montar, ya estaba invitada a Ecuador, al Festival Fragmentos de Junio de Ecuador, que iremos entonces, eso es una función que hay el 26 de junio en Ecuador, pero también había una posibilidad de ir a un festival importante en México, que se llama Ser Sur, en noviembre, y otras posibilidades, quizás también a Francia, al Festival de Aviñón, etcétera. Bueno. Y yo que sigo mi trabajo internacional que ya venía haciendo, tengo que hacer un montaje en Portugal, tengo que hacer un montaje en Nueva York, tengo gira con la otra obra que acabo de hacer. No sé cómo se va a desenredar esa madeja. Esa segunda parte del año. Bueno, maestra Marianela Boán ha estado con nosotros. Qué bueno compartir con el público su agenda y todo ese trabajo tan positivo que usted está desarrollando en el país. Así es que le deseamos éxito, estaremos aquí pendiente a toda su agenda en la República Dominicana y en el exterior. Muchísimas gracias, Severo. Usted siempre tan amable. Bien, a la orden, maestra. Señores, mantenga la sintonía con la programación de Color Visión.